Bueno, sean muy bienvenidas. Vamos a iniciar en comité. Se integrarán las colegas posteriormente, pero para ir ganando algo de tiempo. Hoy día vamos a recibir en el análisis de este proyecto que estamos tramitando a la profesora de la Universidad de Chile, señora Mirna Villegas Díaz, que ya está con nosotras, y con su asesora. Vamos a escuchar, profesora, su intervención. Nos interesa muchísimo conocer desde la academia las opiniones, las visiones sobre los proyectos que estamos tramitando. Así que le vamos a dar la palabra y muchas gracias por asistir. Bueno, muchas gracias, honorables miembros de la comisión. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a nombre del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho la invitación que se me ha formulado a comentar este proyecto de ley. ¿Cómo está, presidenta? Estamos en comité porque no teníamos... Sí. Estábamos sin micrófono. Sí. ¿La escuchamos? Sí. Bueno, les agradecía a nombre del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile la invitación que se me ha formulado para comentar este proyecto de ley. Hacer presente, quiero hacer presente también que yo vine también a la discusión en la Cámara de Diputados también. Así es que las cosas que voy a decir ahora, salvo algunas adiciones, son básicamente las mismas que dije en aquella oportunidad con algunas precisiones, ¿ya? En términos generales, yo creo que el aspecto más destacable de este proyecto de ley es la riqueza de la fundamentación teórica que lo avala, especialmente en materia de derechos humanos. O sea, en ese sentido, el proyecto de ley está muy bien hecho, ¿ya? Y en términos generales, yo lo valoro en forma positiva, sin perjuicio de algunos comentarios que voy a efectuar en este momento, porque está acogiendo este proyecto de ley una de las cuestiones más criticadas en el ámbito de la academia, especialmente de quienes nos hemos dedicado al área de género y sobre todo derecho penal, que es la confusión que existe actualmente entre la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Y en ese sentido el proyecto, yo destaco, valoro lo positivo porque pretende terminar con esa confusión, ¿ya? Está consagrando una legislación diferenciada para ambos tipos de violencia. En cuanto al marco conceptual y el ámbito de aplicación, ¿no? En general, tal como dije antes, este proyecto de ley está plenamente acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. Y cuando define la violencia contra la mujer, está simplemente reproduciendo lo que dice la Convención de Belém do Pará, ¿ya? Ese tratado internacional hace referencias explícitas a la violencia basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es algo que se lo haya inventado quien crea este proyecto de ley, sino que es algo que está explícitamente señalado en la Convención de Belém do Pará. Entonces, en ese sentido, el proyecto no está planteando nada diverso de lo que ya ha sido ratificado por el Estado y por ende fuera de discusión. O sea, simplemente lo explicita y a mí me parece adecuado que así sea, ¿ya? Además, lo destacable en este sentido y en el marco conceptual es que contempla diferentes formas de violencia contra la mujer y los ámbitos de ejecución, ¿ya? Y también 3 de ellas son extraídas de la misma Convención de Belém do Pará, la violencia física, psíquica y sexual, ¿ya? Incluye novedosamente, a mi juicio, la violencia económica y la violencia simbólica, ¿ya? Y para eso toma como ejemplo la legislación comparada. La violencia económica, por ejemplo, en materia de legislación comparada, es un tipo de violencia que sanciona la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia de México, ¿ya? Y esta misma ley en México distingue la violencia económica de la patrimonial. Además, no es algo que sea, quiero decir, es novedosa la inclusión explícita, pero hay que recordar que ya, por ejemplo, en el año 2005 la Corte Suprema había reconocido, o sea, bajo el imperio de la antigua ley de BIF, antes de la 20.066, ¿no? La Corte Suprema ya había reconocido ese tipo de violencia como una forma de abuso de poder al interior de la relación de pareja. En la minuta que
que tienen en sus manos está citado concretamente el fallo de la Suprema. Por eso creo que es positivo que haya mencionado también como elemento para definir la situación de riesgo, aun cuando no sea el único, digamos, la dependencia económica de la víctima respecto del agresor, ¿ya? Ahora, respecto a la violencia simbólica, también ella fue recogida en el año 2011 por la legislación salvadoreña, ¿ya? Además, la inclusión de este tipo de violencia simbólica quiere satisfacer una preocupación que ya nos había planteado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿ya? Bueno, pero a pesar de estos aciertos, y que está todo como bien en la primera parte, yo tengo la impresión de que hay una cierta inconsistencia cuando se regula el ámbito de aplicación en el artículo 19, ¿ya? Porque si uno mira el artículo 19, el ámbito de aplicación es extensible a, digámoslo así, los hechos de violencia intrafamiliar constitutivos o no constitutivos de delito y, cito comillas, siempre que la víctima sea mujer, ¿ya? Y en ese ámbito de aplicación están incluidas conductas de la ley 20.066, incluido el delito de maltrato habitual que está en ella, pero además delitos contra la libertad y la seguridad cometidos por particulares, amenaza, incluía la amenaza falta, ¿ya? La violación, el estupro, otros delitos sexuales, el incesto, las lesiones corporales, la tortura y el femicidio, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene la preocupación? De que no aparece de la lectura del artículo una adecuada delimitación en este ámbito de aplicación entre hechos constitutivos de violencia intrafamiliar y los que son constitutivos de la violencia de género propiamente tal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no basta con que la víctima sea mujer. Yo creo que no queda claro. Si bien es cierto, en la primera parte se habla de que esto es una ley que tiene por objeto regular la violencia contra la mujer en razón de su género, ¿no es cierto?, y de su posición subordinada. Si uno mira el artículo 19, eso no queda tan claro. Máxime, además, si en el artículo 4 del proyecto de ley se hace referencia a la violencia contra la mujer que se ejerce en el ámbito privado. Entonces, la pregunta que a uno le surge es, bueno, ¿qué va a suceder si se trata de violencia entre hermanas? ¿Ya? O entre madre e hija, por ejemplo, o en una pareja de lesbianas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que probablemente nos vamos a encontrar ante un concurso de leyes cuya delimitación yo creo que no podría quedar sin más a la discrecionalidad de los operadores judiciales, porque pudiera tratarse de una situación en la que esté presente la violencia de género y caiga bajo la competencia de esta ley, pero al revés, pudiera ser que catalogue algo como violencia de género, una situación o una conducta que simplemente es constitutiva de violencia intrafamiliar, ¿ya? Y entonces ahí yo creo que no queda muy claro, es un poco difuso el ámbito de aplicación, ¿ya? Y eso lo digo, por ejemplo, sobre todo en los casos de violencia entre parejas del mismo sexo, ¿ya? Porque actualmente yo creo que no es posible acudir a esta lógica binaria de diferenciación de un masculino y un femenino en el interior de esas relaciones. Eso es para la gente que somos más antiguas, a lo mejor antes era así, ¿no? Dentro de los cuales me incluyo, pero actualmente si uno mira a las parejas de personas del mismo sexo, uno no es posible encontrar siempre esas diferenciaciones. Entonces a mí me queda la duda ahí de, bueno, ¿cuál ley le sería aplicable? ¿Ya? En este punto, a mí me parece que quien tiene que decir algo son los procesalistas, ¿ya? O los jueces, que pudieran ayudar mejor a delimitar el ámbito de aplicación. Sin perjuicio de lo cual, yo me atrevería a sugerir muy tímidamente que a lo mejor se normativizara en el articulado relativo al ámbito de aplicación una referencia explícita al artículo 2 del mismo proyecto, de manera tal que se entienda que la violencia contra la mujer se basa en el género y en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? A lo mejor porque cuando normalmente, desde el punto de vista de la técnica legislativa, cuando uno contempla este tipo de definiciones y simplemente en los preámbulos o en las consideraciones generales, queda como simplemente como una especie como de criterio como orientador para el juez. Pero si uno lo pone en un artículo expresamente, ya deja de ser un criterio orientador y pasa a estar normado y por lo tanto es obligatorio, ¿ya? Entonces yo creo que ahí debería hacerse una especie de precisión, ¿ya?
En cuanto a los deberes de prevención y las facultades del CERNAMEG, yo destaco positivamente en el proyecto la regulación de los deberes de prevención de la violencia contra la mujer para con todos los órganos del Estado y la ampliación de las facultades del CERNAMEG, ¿ya? En este sentido, el poder asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia en diversas clases de delito y en especial la posibilidad de deducir querella en el femicidio, porque eso ratifica el compromiso del Estado con sus deberes internacionales, ¿ya? En ese sentido hay que mirar, ¿no es cierto?, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre nos ha recalcado que las investigaciones de violencia contra la mujer tienen que asumirse con seriedad y no simplemente como formalidades que están condenadas de mano a ser infructuosas, ¿ya? Ahora, más allá de esta iniciativa, que insisto, estoy de acuerdo con ella, es valorable, me preocupa la rigidez del concepto de mujer víctima de violencia, ¿ya? Porque continuando con el mandato actualmente vigente, va a asumir la representación de la mujer solo cuando ella es sujeto pasivo del ilícito penal o del ilícito civil. Y no, en cambio, cuando se trata de una mujer víctima de violencia que, a su vez, producto de esa violencia, se ha constituido en infractora de ley penal. El caso de la señora Karina Sepúlveda, ¿no? Karina Sepúlveda, que fue, tras años de brutal violencia que le dejaron más de 64 cicatrices en el cuerpo, ¿no?, y que mató a su conviviente. Eso es un hecho que nos estremeció a todos, ¿ya? Y aun cuando se ha avanzado en estas materias a través de la ley 20.480, que creó o modificó el artículo 10, número 11, con el estado de necesidades culpante, a mí me parece que por esas mismas razones el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género debería estar facultado para asumir la defensa en estos casos. Porque no se trata de cualquier infractora de ley penal. O sea, es una infractora de ley penal que llega a ser tal por el hecho de haber vivido una situación de violencia. O sea, hay una violencia ahí reactiva o defensiva frente a la violencia de género, ¿ya? Por lo demás, hay ejemplos de otros delitos en los que uno podría casi observar una sobrerepresentación del Estado como parte persecutora. Tenemos Ministerio Público e Intendencia, por ejemplo, en varios delitos. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no podría hacerlo en el caso de estas mujeres infractoras de ley como respuesta reactiva a la violencia que han sufrido, ¿ya? Ahora, hay varias otras cosas destacables en el proyecto, pero en lo sucesivo yo voy a hacer referencia, y por razones de tiempo también, en razón de mi expertise, esencialmente a los aspectos penales, ¿ya? Y de los aspectos penales que yo podría rescatar de este proyecto de ley y que me parecen interesantes, una es en relación al atenuante de arrebato u obcecación, ¿ya?, que está en el artículo 23 del proyecto, ¿ya? El proyecto está restringiendo la interpretación judicial, o más bien la está forzando negativamente en un determinado sentido. O sea, le está diciendo al juez, usted no puede interpretar la atenuante fundándose en estereotipos de género. Y eso pudiera parecer a primera vista complejo, ¿ya?, esta restricción de la interpretación judicial, pero no es menos cierto que el legislador tiene que impedir que el derecho se mezcle con la moral o con aspectos éticos que están fuera del marco normativo, ¿ya?, especialmente cuando reproduce estereotipos de género, ¿ya? Y además, cuando la interpretación judicial en términos generales está dando cuenta de un desequilibrio en la balanza de género, yo creo que el legislador debe intervenir, y por eso que yo apoyo esta reforma. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque hay casos, incluyendo casos antiguos, en donde, por ejemplo, las Cortes de Apelaciones han reconocido la atenuante para un imputado por el parricidio de su mujer, en ese tiempo parricidio, ¿no? Pero en otros casos, cuando se trata, por ejemplo, de una mujer que mata a su marido producto de los años de violencia, ¿no?, es bien difícil que le reconozcan esta atenuante de arrebato o obcecación. Normalmente a la mujer se trata de encuadrar su conducta dentro de un plan premeditado, ¿no es cierto?, para atentar contra esta persona, o se suele decir que actuó por venganza, ¿no? Entonces, y eso impide de alguna manera la apreciación de la atenuante de responsabilidad. Entonces, yo creo que es adecuada la restricción que en este sentido se hace, aun cuando eso implique, ¿no es cierto?, que se le
de alguna manera se le prive al juez de uno de los elementos para valorar la conducta, ¿ya? En cuanto a las modificaciones a los delitos de parricidio y femicidio, ¿ya? Aquí esta reforma tiene como dos aristas. Por un lado, viene a impedir una interpretación demasiado restrictiva y no acorde con el espíritu del legislador sobre el concepto de convivencia. Y por otro lado, plantea una extensión de los sujetos activos y pasivos del femicidio a la relación de pareja sin convivencia, o sea, a los pololos, ¿ya? Sobre lo primero, cuando el legislador incorporó el conviviente en esta norma, no estaban los acuerdos de unión civil, ¿ya? Por lo tanto, todo conviviente lo era de hecho. Entonces, al explicitar esta norma que el conviviente proviene de la unión civil o lo es de hecho, simplemente está reforzando una decisión que ya había tomado respecto del conviviente, ¿ya? Yo creo que es más compleja la interpretación del trasfondo de esta norma en relación a las parejas del mismo sexo, ¿ya? Y en general, si uno mira respecto de los parricidios, no parece problemático que nuestra sociedad, o sea, no parece problemático comprender dentro de esta norma las parejas del mismo sexo, porque nosotros hemos ido avanzando en el reconocimiento de distintos tipos de familias, distintos tipos de uniones. Por lo tanto, uno podría decir, el no contemplar aquí en esta norma, en el parricidio, las parejas del mismo sexo, supondría una posibilidad no igual para las víctimas de violencia en las que su agresor, ¿no es cierto?, que está ejerciendo un abuso de poder en su contra, debe ser juzgado en forma distinta y por un delito que tiene una pena menor, que es el homicidio, cuando se trata del agresor que es del mismo sexo de la víctima, ¿ya? Pero, nuevamente, y respecto del delito de femicidio, yo manifiesto también mis aprehensiones. ¿Y esto por qué? Porque el delito de femicidio, a mi juicio, está mal incluido dentro de la legislación actual, ¿ya? O sea, el error, el vicio es de origen. El haber incluido el femicidio dentro del parricidio, eso es el vicio de origen y que yo creo que está mal. ¿Por qué? Porque el delito de femicidio tiene su fundamento en una relación histórica de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿ya? Y uno puede distinguir diferentes tipos de femicidio, ¿no? Femicidio íntimo, por ejemplo, que es el que se produce al interior de la relación de pareja, pero también hay otro tipo de femicidios que no tienen que ver con la relación de parentesco ni con la relación de pareja, ¿ya? Yo creo que el caso, por ejemplo, de Alto Hospicio, por ejemplo, eso es un femicidio, ¿no? Lo mismo que ocurre y que tenemos al norte de nuestra región, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo, o en México, todas aquellas mujeres que han sido muertas a manos de las pandillas de narcotraficantes o de las maras, ¿ya? Esos también son femicidios, o sea, son homicidios de mujeres por razones de misoginia, ¿ya? Y dentro de eso, el femicidio íntimo es también una parte, solo que se da al interior de la relación de pareja. También hay una razón de misoginia de por medio, ¿no? Entonces, por lo demás, nosotros en la legislación comparada, si uno mira, el delito de parricidio ha tendido a desaparecer, ¿ya? Y aquí tenemos varios autores y penalistas que así lo aseveran. O sea, esto no es una cuestión que viene solo de las mujeres, del género. Y aquí cito, por ejemplo, el profesor Jorge Mera, ¿no?, que dice que lo que distingue al femicidio del parricidio es que se afecta la vulnerabilidad de la víctima. Dice, se trata de una cuestión de género. Es la condición de mujer de la víctima la que incrementa el injusto de homicidio, ¿ya? Y el derecho penal claramente tiene que dar cuenta de esta especificidad, ¿ya? Y si uno absorbe el femicidio en el parricidio, esa especificidad queda diluida. Y este problema el proyecto no lo soluciona, ¿ya? En similar sentido, también el profesor Emanuel Korn, ¿no?, se plantea diciendo que poner el femicidio en el parricidio tiene el inconveniente de mutilar un concepto ideado para aglutinar y dar visibilidad al conjunto de los atentados a la vida de las mujeres por razón de género, ¿ya? Ahora, si uno mira así el femicidio, como lo que realmente es y como está siendo tipificado en otras partes, ¿no?, a mí me parece que la inclusión que se pretende de las parejas de pololos, por ejemplo, parejas que no han tenido una relación de inconvivencia, encuentra más sentido si el femicidio es extraído del parricidio,
¿ya? Y se tipifica como un delito autónomo. Y con eso nos evitaríamos todo tipo de disquisiciones en orden a si se está ampliando o no el tipo penal de parricidio, ¿ah? Porque lo que nos van a decir, bueno, pero el parricidio está fundado en las relaciones de parentesco y en realidad usted ahora está poniendo a gente que no tiene parentesco, ¿no? Y también evitaríamos esos ejemplos de laboratorio que a veces nos ponemos los profesores, ¿no? No, yo no me incluyo en eso. Yo en general no uso ejemplos de laboratorio, pero esos ejemplos de laboratorio que no ocurren en la realidad, como el del hombre que mata a la mujer, con la cual tuvo relación hace 20 años sin mediar violencia por medio y que la motivación es plenamente hereditaria, bueno, los femicidios que nosotros tenemos no son esos casos de laboratorio. Los femicidios que nosotros tenemos son femicidios íntimos, o sea, tienen una historia de violencia atrás, ¿no? Pero todavía más, o sea, en nuestro país, desgraciadamente, ya nosotros hemos comenzado a tener otros tipos de femicidios, ¿ya? Estos otros tipos que no son íntimos. Por ejemplo, estábamos mirando, en agosto del 2017, cerca de Alto Hospicio, se encontró una mujer boliviana maniatada, ¿ya? Eso es clásico de los femicidios centroamericanos o de que ocurren en otras regiones. Ahora, en enero, en Talca, en enero de 2019, se encontró también una mujer maniatada, ¿no? Entonces, estamos comenzando a tener este tipo de violencia misógina, ¿no? Y que no es violencia de pareja, ¿no? Por otra parte, y reforzando la idea de que las parejas de pololos deberían incluirse en un delito de femicidio cuando hay razones de género detrás del acto, uno podría preguntarse cuál es la diferencia entre una pareja que ha dejado de cohabitar y que no tiene hijos en común, que actualmente está de alguna manera prevista en el artículo 390, y una pareja de pololos sin cohabitación, ¿ya? Podría darse el caso, por ejemplo, de una pareja que se conoció, cohabitó un par de meses. Si uno mata al otro, entra dentro de la calificación del 390, pero no así una pareja de pololos que lleva años de relación y que por diversas razones no han cohabitado. Entonces, la pregunta es si acaso aquí hay diferencia entre ambas situaciones a efectos de violencia contra la mujer. A mí me parece que no, ¿ya? La mujer es igualmente vulnerable. Ahora, sí me preocupa también la posibilidad, y en consonancia con lo que había dicho anteriormente, la posibilidad de que en las parejas de lesbianas se reconozcan la posibilidad de femicidio, ¿ya? Porque eso supone, insisto, desvirtuar la figura del femicidio, ¿ya? Esa mujer que es infractora de ley penal es vulnerable en razón de su género y no por su dato biológico de pertenencia al sexo femenino, ¿ya? Y como ya he dicho, esta lógica binaria femenino-masculino al interior de las relaciones de lesbianas, yo creo que hoy día no es posible de sostener a secas como se hacía antiguamente, ¿ya? Hay otra cosa que me preocupa y que yo creo que debió hacerse en este proyecto de ley es modificaciones al delito de maltrato habitual, ¿ya? O sea, era deseable que el proyecto hubiese reformado este tipo penal para evitar cuestiones interpretativas en torno a los requisitos del maltrato habitual, ¿ya? Especialmente este requisito que tiene el tipo penal de la habitualidad, porque es el que nos trae problemas. Y eso se demuestra en que los delitos de maltrato habitual en general son residuales, ¿ya? El año pasado, por ejemplo, en 2018, nosotros tuvimos, por ejemplo, 9,52% de delitos de maltrato habitual en el contexto de delitos BIF, ¿no? A diferencia de las lesiones, que siempre ocupan los mayores porcentajes, 48,53% en 2018, ¿ya? Es cierto que aquí han habido reformas que uno celebra, yo en lo personal celebro la reforma de la ley 21.013, que eliminó el famoso inciso tercero, que hacía, que de alguna manera forzaba una especie como de contienda, de competencia, ¿no? Pero también es cierto que eso ya había sido resuelto en el año 2008 por el Tribunal Constitucional, en donde se le dijo al Ministerio Público, mire, usted no tiene que esperar que llegue el oficio del juzgado de familia para poder iniciar una investigación. Si a usted le están manifestando que existe la comisión de un delito, usted tiene que abrir una investigación e investigar, ¿no? Ese es su deber, ¿no? Pero desgraciadamente este delito no se tocó
Y tal como se consagra hoy día en la Ley 20.066 y que va a quedar vigente, va a seguir presentando problemas de aplicación, ¿ya? Porque no se hace cargo de lo que es el núcleo central del problema, ¿ya? Que es la sistematicidad en el maltrato y no la mera habitualidad o la simple reiteración de conducta. Ese es el problema que tenemos en el delito de maltrato habitual, ¿ya? Con todo, es importante en el proyecto de ley la mantención de la norma que permite al juez de familia otorgar una medida cautelar antes de remitir los antecedentes al Ministerio Público, ¿ya? Esta es una modificación que está haciendo al artículo 90 de la Ley 19.968 y que esta medida deba mantenerse en tanto el juez de garantía no decrete el cese, ¿ya? También es importante, y esto en términos generales, de considerar, creo yo, que las reformas legales tienen que ir necesariamente acompañadas de recursos, ¿ya? Porque si no, vamos a transformar todo esto en puro derecho penal simbólico cuando hacemos normas, ¿ya? Y puede dar lugar a cifras que revelen, por ejemplo, que los delitos BIF no se investigan o que llegan a otro tipo de salida. Si uno mira, por ejemplo, las cifras de 2018, el Boletín Estadístico del Ministerio Público señala que en un 7,83% de las denuncias se aplicó la facultad de no investigar, 32,32% fueron archivadas provisionalmente y en un 9,90% se ejerció la facultad de no perseverar, ¿ya? El total de salidas no judiciales, o sea, aquellos delitos que finalmente no se investigaron en BIF, alcanzó al 46,26%, ¿ya? Eso es una cifra altísima, ¿ya? Incluso más, cuando se empezó a tramitar este proyecto de ley, en el año 2016, este porcentaje era menor, era de un 40,66%. O sea, hoy día, a pesar de que esto está en tramitación, hoy día se está investigando menos causas BIF de las que se investigaban cuando recién se inició el proyecto, ¿no? Otra norma que me pareció interesante, a la cual me pareció interesante hacer referencia, es la figura del artículo 161C, que tipifica la difusión de imágenes o videos de una persona mayor de 18 años que se hubieran obtenido con su anuencia y se menoscabara la integridad de la persona. A mí me parece, en términos generales, una norma adecuada para hacer frente a una serie de denostaciones que hemos visto a través de redes sociales. No me parece que esté limitando la libertad de expresión, o sea, en el fondo le pone un límite a la garantía constitucional. Y porque ella se va a ver afectada solo en cuanto a la difusión no autorizada, dice, menoscabe en forma grave la intimidad de la persona. Me parece también, revisé si acaso podía haber problemas concursales, no me parece que pueda haber problemas con la norma del artículo 161A del Código Penal, porque está haciendo referencia a la difusión de imágenes o videos obtenidos con consentimiento del afectado. El consentimiento alcanza solo a la grabación, no a la difusión. Y tampoco plantea problemas concursales con la norma contenida en el 36B, letra D de la Ley General de Comunicaciones, porque ella hace referencia a la difusión de imágenes obtenidas a través de interceptación sin autorización de señales públicas de telecomunicación, ¿ya? Y la pena, que es multa, me parece proporcionada, ¿ya? Con respecto a los delitos sexuales, en cuanto a la modificación que se pretende al artículo 369 del Código Penal, en el sentido de impedir que el proceso pueda terminarse a requerimiento del ofendido cuando se trata de cónyuge o conviviente que ha denunciado un delito sexual, yo creo que eso es adecuado. O sea, estamos avanzando un paso más allá de lo que ya se había hecho por el legislador cuando suprimió la imposibilidad de apreciar el delito de violación entre cónyuges, ¿no? Que eso fue hace muchos años, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque los delitos sexuales entre cónyuges y convivientes suelen ir acompañados de una situación de violencia que puede abarcar malos tratos físicos, psicológicos. Es muy probable que la víctima esté presa de este ciclo de violencia. Antiguamente se hablaba del síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Puede ser que esté bajo ese síndrome, puede ser que esté presa de la rueda de poder, ¿no? Y quiere retirar la denuncia, ya sea porque se quiso reconciliar, entre comillas, con el agresor, o por temor al agresor, o por necesidad económica, ¿no? Nunca me voy a olvidar, y si me permite la comisión a modo de comentario y de anécdota, el profesor Mario Garrido Montt, alguna vez, hace muchos años, en el 2007, nosotros hicimos un estudio del primer anteproyecto de Código Penal desde el punto de vista de género, y don Mario Garrido me contaba, me decía, para mí es tan terrible tener que
salir de mi oficina y encontrarme en la puerta con una mujer que acaba de denunciar violencia intrafamiliar, pero me dice, por favor, suéltelo, no lo deje preso, porque no tengo con qué darle de comer a mis hijos, ¿no? Y esa era una realidad que él como ministro me reflejaba, ¿no? Y como profesor de Derecho Penal, y a mí me parece que es algo de lo que uno debiera fijarse, ¿ya? En ese sentido, por eso me parece que la norma, si bien limita el consentimiento de la mujer, porque uno podría decir, mire, se está afectando la autonomía y la voluntad de la mujer. No, yo creo que lo está haciendo bajo la presunción de que ese consentimiento no es prestado en forma libre. Y creo que es así en situaciones de BIF, ¿ya? En relación a la modificación del artículo 366 que pretende este proyecto de ley, introduciendo una nueva figura de abuso sexual, si bien es valorable la preocupación por la indefensión de las víctimas mayores de 14 años que lo sufren cuando no han existido los requisitos de la violación o del estupro, a mí me parecen, primero, dos cosas. O sea, uno, me preocupa el tipo penal abierto, ¿ya? No logro comprender hasta dónde puede llegar esa conducta, máxime cuando el mensaje del proyecto de ley considera para fundamentar la reforma los actos de connotación sexual de que las mujeres son víctimas en el ámbito de la educación o en los espacios públicos que actualmente quedan impunes, ¿ya? No estoy restando, no se trata de restar valor a estas conductas, sino que me parece, sí, que el legislador debe ser especialmente cuidadoso con el principio de proporcionalidad y en la asignación de las penas a los injustos. Y a mí me parece que asignar básicamente la misma pena a esta conducta que la que tiene, por ejemplo, el delito de maltrato habitual o las lesiones leves elevadas a menos grave en contexto BIF en su extremo inferior, porque estas van de presión menor en su grado mínimo a medio, ¿no? Aquí, en esta conducta, este abuso sexual para mayores de 14, ¿no es cierto?, que se está dando y que pudiera a lo mejor ser omnicomprensivo del acoso sexual del profesor hacia la alumna, ¿no? Me parece que contradice el espíritu de la reforma. O sea, si uno trata de equiparar los injustos, no va a encontrar que no puede ser lo mismo en términos de disvalor el maltrato habitual a una mujer o que la lesionen con lesiones leves diagnosticadas clínicamente, que la conducta de, por ejemplo, este acoso, ¿no? Máxime cuando se está regulando una falta en el artículo 494 ter, que es el hostigar a otra persona mediante la exhibición de sus genitales o realización de acciones de masturbación en lugares públicos. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué es lo que pretende abarcar esta figura? El manoseo en el metro, insisto, el acoso sexual por parte del profesor a la alumna. Eso me parece que en su disvalor es inferior a las lesiones, ¿ya? Clínicamente leve, ¿ya? Yo creo que debería haber otra forma de hacerse cargo de eso que no supusiera tratar de equiparar esos disvalores, ¿ya? Y también creo que habría que tener cuidado porque pudiera ser que el derecho penal no resultara una herramienta útil a esos efectos, considerando especialmente la pena, que si es la pena mínima, ¿no?, va a dar lugar probablemente o a archivos provisionales o a decisiones de no perseverar. O sea, en el fondo, mi temor en ese sentido es que haya una puesta en marcha del sistema penal que finalmente no conduzca ni a una sanción al autor, ni tampoco a una protección efectiva de la víctima, ¿ya? Y eso es todo cuanto puedo informar a la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su exhaustivo análisis del proyecto de ley. Voy a ofrecer la palabra a los colegas, a la señora ministra. En primer lugar, señora ministra, sí, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy breve, presidenta, para escuchar también las opiniones de las integrantes de esta comisión y su propia opinión. Muchas gracias a la profesora. Quiero agradecer especialmente probablemente ellas tuvieron la posibilidad también de participar en la elaboración de esta ley. Quiero recordar que este es un mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet que el presidente Piñera incorporó en su programa de gobierno porque nos dimos cuenta que estaba iniciándose su tramitación y no iba a estar despachado para cuando se iniciara una nueva administración. Y lo hemos mantenido con urgencia al menos desde el mes de mayo. Entonces conoce también probablemente la profesora, como otras académicas, el trasfondo de cómo se fue ordenando este proyecto de ley. Primero, quiero destacar un punto que es fundamental y que también es preocupación del Ministerio y estamos
justamente trabajando en la difusión de la distinción entre la violencia al interior de la familia, que puede afectar a una mujer, a niños, a menores, en general a las personas más vulnerables, y es muy importante que nuestro país haga esa diferencia respecto de la violencia de género, que puede tener lugar desde luego al interior de la familia, pero también en otros espacios. En segundo lugar, acabamos de despachar, se fue a ley, el proyecto que sanciona la conducta del acoso sexual en espacios públicos. La preocupación que planteó la profesora fue recogida por la comisión por la comisión en la que estamos hoy día, ¿verdad? Y la presidenta de la comisión lideró un trabajo que fue muy importante con profesoras, con las parlamentarias, y me parece que es un proyecto que quedó con penas proporcionales justamente en ese sentido, y distingue el acoso callejero, que queda con penas de multa, que son importantes, y después el abuso sexual por sorpresa, que queda con multa o podría llegar hasta 5 años, especialmente en el caso de los menores de edad. Además de otro, nos parece a nosotros como gobierno que se mantiene la proporcionalidad y distingue lo que es, por supuesto, el maltrato habitual y otros delitos de connotación sexual. No puede tener el mismo abuso sexual, violación. Desde luego que tiene que haber una distinción, pero es importante destacarlo porque también es un paso adelante que damos como país en materia de estándar de comportamiento en el espacio público. Respecto de femicidio, es importante recordar, aquí va a haber una superposición de proyectos de ley. A nosotros en el Ministerio la verdad que no nos importa, sabemos que después cuando se van promulgando las leyes se van a ir, ¿verdad?, adaptando una con otra. Se tramita también en el Congreso en segundo trámite la llamada Ley Gabriela, que establece, que va varios pasos más adelante de lo que establece esta ley, y que establece la diferencia entre el femicidio íntimo y el femicidio. Esta mañana tuvimos una reunión con la bancada feminista de diputadas. Probablemente se lo van a plantear formalmente a la presidenta de esta comisión, pidiendo que tenga una tramitación en paralelo, digamos, no se incorpore la noción de lo que plantea la Ley Gabriela a este proyecto de ley, porque efectivamente podría retrasarlo. Y creo que es importante también, ha sido un proyecto que en el primer trámite se discutió muchísimo, especialmente porque la discusión fue penal, más que desde otra perspectiva, fue una discusión entre penalistas. Y finalmente, nos parece importante también destacar la información que aporta la presentación de la profesora, especialmente el contraste de sentencias. Creo que han sido poco difundidos esas sentencias y es importante hacerlo porque es también una forma de explicarle a la ciudadanía las razones por las cuales es muy importante que nosotros no solamente cerremos ventanas de impunidad en la legislación en esta materia, sino que también contribuyamos con la ley a una percepción de estos delitos distinta a la que ha habido hasta ahora a través de algunos de los tribunales, no de todos, pero es importante también dar un paso más allá de la ley respecto a lo que son efectivamente estos delitos, que tienen que tener suma urgencia en sus procedimientos, pero que también tienen que tener, ojalá, las máximas sanciones establecidas en nuestra legislación. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora ministra. Senadora Aravena tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, agradecer la presencia permanente del Ministerio en esta comisión y agradecer también la urgencia, porque lo hemos conversado ya hace pocos días, en mi región, en la Araucanía, la situación después de la última situación de violencia que salió en prensa, que efectivamente visibiliza, pero no disminuye la condición de violencia que hay en esta querida región de la Araucanía. Pero primero darle las gracias a la profesora también por la exposición en detalle. Nosotros no todos somos abogados acá, pero de una claridad absoluta, y sobre todo me voy a detener en 2 puntos que creo que tenemos que recordarnos cuando ya estemos en espacio de indicaciones y de mejorar el proyecto. Uno, la diferencia que hace entre parricidio y femicidio, lo dijo hoy día, ahora recién la ministra, que hay que empezar a acostumbrarnos a hacer la distinción, y que efectivamente estos casos nuevos que han aparecido en varias regiones del país nos hacen llamar la atención en que está cambiando una circunstancia, y efectivamente nos está haciendo ver que no solamente es un tema de convivencia, sino que también de juicios y prejuicios que hay al interior de estas personas, hombre, mujer. Y por otro lado, yo le agradezco que haya planteado el tema de la frecuencia del maltrato habitual, porque creo que ahí nosotros vamos a tener que hacer un gran ejercicio para ver cómo somos capaces de elaborar una ley que permita al juez poder tener las herramientas, las pruebas que hagan la diferencia, porque lamentablemente esta mujer
que es maltratada frecuentemente, además tiene una condición en que por miedo muchas veces no hace denuncia frecuente porque además no le ha resultado ninguna, pero no es lo mismo. Entonces yo creo que más allá de una persona que tenga una conducta violenta, el maltrato habitual va generando no solo en la mujer un detrimento, sino que también la familia que la compone. Entonces eso es una cosa bastante más compleja, que si bien no la quiero comparar, ¿cierto?, con el homicidio, no deja de tener un daño que es profundo en la familia y en quien la recibe. Entonces, yo le agradezco estos 2 puntos, hay muchos más que trató, pero estos en particular me parecía que era importante que no lo olvidemos y que efectivamente nuestros equipos y nosotros nos hagamos cargo de sus observaciones. Muchas gracias. Si yo ofrecía la palabra. Bueno, yo quisiera hacerme cargo del tema del femicidio porque fui autora de la ley y quiero contar la historia. La historia no solamente conceptual y penal, sino que política y social. Era muy difícil el año 2005 instalar el concepto de femicidio en la ley. Fue como una herejía para los doctos juristas. Fue un debate largo de que se señaló que era meter una palabra vulgar en la ley, ¿no?, que era el vulgo traído a la legislación. Entonces ya desde ese punto de vista fue complejo. Y el otro tema fue, entendiendo que ya en la época había legislaciones en otros países distinguiendo femicidio íntimo y femicidio privado, o sea, público, acá era prácticamente imposible, ¿no? O sea, reconocer, porque estábamos en la lógica de la violencia intrafamiliar, lógica que se ha venido a romper últimamente, digamos, aceptar que la violencia es qua condición de mujer, y no solamente por estar en relaciones íntimas, afectivas, de familia. Entonces, ese era el escenario, digamos, tanto conceptual de visión de la violencia hacia las mujeres, como de concepción de la palabra, digamos, que iba a expresar el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Y por otro lado está el tema de las sanciones, las penalidades, que dado que, en mi opinión, buscaba la máxima penalidad, tener lo que tiene el parricidio como digamos, pena máxima, busqué incorporarlo en la figura del parricidio. Y quedó reducido por ciertas relaciones íntimas, afectivas, familiares, dentro de la lógica de la violencia intrafamiliar. Entonces, eso es el origen que da, que fue muy complejo además aprobarlo. La Comisión de Familia lo aprobó, la Comisión de Constitución, con la exdiputada Sá tuvimos que instalarnos con un campamento para poder ir a intentar que se aprobara. Y de verdad, si que no hubiesen estado las mujeres del movimiento, mujeres feministas en las tribunas, se habría rechazado, ¿no? Entonces, esa es la evolución que ha tenido. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle a usted y a la ministra es que, y además viendo la ley Gabriela, que se hace cargo de corregir esta situación, el tema de las sanciones, ellos la plantean como, ¿dónde están las sanciones? Presidio perpetuo calificado solo cuando hay una serie de circunstancias que las enumeran, que son 5, ¿no? La actual figura del femicidio es con presidio perpetuo calificado en todo momento, no concurriendo determinadas circunstancias. Entonces, eso es lo que, bueno, aquí aprobando esta ley quedaría resuelto la figura que está instalada hoy día, que está en el parricidio. Yo entiendo que esto saca del parricidio y lo configura como una pena y como una figura penal específica. Entonces, usted, en su opinión, ¿hay que distinguir la sanción? O sea, cuando concurren determinadas circunstancias, ¿es que es presidio perpetuo calificado o se podría dejar para cualquier situación de femicidio la misma sanción que existe hoy día, digamos, y para la cual no concurren estas circunstancias que plantea la ley Gabriela? ¿Se me permite mirar?
La de Gabriel. Sí. Porque no, Yo recuerdo la discusión del fundamento de Claro, presidio perpetuo calificado solo cuando concurren 5 circunstancias. Es que hace una distinción entre la pena para el femicidio íntimo y la otra pena. El femicidio íntimo es calificado. Sí, ¿no? es que, O sea, sí, es que en la discusión sí se hizo una distinción de penas entre el femicidio íntimo, que tenía además otro bien en riesgo, que era el bien de la confianza. Se quiso hacer una distinción de penas para... Perdón. Presidenta, sin perjuicio que es un proyecto de ley que va a tener discusión, nosotros participamos, no en todo no, es una moción, no en todo el procedimiento, pero recordamos muy bien, y probablemente tal vez la abogada Carola Contreras puede aportarle más, pero la idea fue mantener una diferencia de pena respecto al femicidio íntimo, que es cometido, ¿verdad?, entre dos personas, de una persona contra otra que conoce y que tiene además que con el propósito de proteger la confianza, digamos, o sea, de relevar la gravedad que es transgredir la confianza que ha habido entre esas dos personas, respecto del femicidio público, del femicidio, que por supuesto tiene una pena alta como homicidio calificado tal vez, pero sí la idea de la comisión fue hacer la distinción, poner cierto grado más de gravedad cuando además de la razón de género se transgrede de verdad la confianza que se ha depositado en esa persona. Muchas gracias, ministra. Entonces ahí vamos a considerar estas definiciones. No llegaron, sí, pero lo vamos a tener en consideración porque se notaba de la primera lectura, sin conocer la razón de la diferenciación, que había... No, disparidad de pena. En el ejercicio del femicidio, en el lamentablísimo ejercicio del femicidio, observamos también muchas veces el crimen por sorpresa. Y ahí hay un elemento de confianza, o sea, persona que abre la puerta porque viene a buscar a un hijo por muchas razones y comete, ¿verdad?, y asesina a la mujer, justamente porque hay un bien que ha sido permanente en ellos, no obstante los problemas, que es la confianza. Queda claro, muy bien. Sí, profesora. Sí. Del análisis, porque habría que estudiarlo con más detenimiento, pero... Profesora, micrófono. Perdón. Sí, habría que estudiarlo con más detenimiento, pero por de pronto yo creo que es adecuado sacarlo del parricidio. Ahora, yo creo que hay que está bien que existan femicidios agravados, ¿ya? Pero no estoy tan segura de que estas sean todas las causales por las cuales debería haber un femicidio agravado, ¿ya? Porque habla de haber sido la víctima cónyuge o conviviente o haber tenido una relación de pareja con el autor, habiendo existido o no convivencia. Estar la víctima en estado de embarazo, ser la víctima menor de edad o mayor de 60 años, tener la víctima relación de parentesco consanguíneo hasta el 4º grado colateral con el autor, haberse cometido con el hecho en presencia de descendientes menores de edad de la víctima. Yo creo que voy a volver a la situación de las mujeres que son asesinadas en el marco de las operaciones de narcotráfico, ¿ya? Aquí no están, y a mí me parece que eso debería ser más grave también. Ahora, la otra pregunta que me surge es, ¿qué va a ser femicidio no agravado? ¿Ya? Y respecto dice, siempre se tendrá por concurrente la razón de género cuando el femicidio fuere perpetrado en cualquiera de las circunstancias señaladas y en los numerales de las agravantes, ¿no? Y hay una, que es si me ayudas, Carolina, un poquito, la de ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, o sea, la agravante estragante. Me cuesta pensar en algún caso, tal vez se me ocurriría el caso del agresor que le incendia la casa a la víctima. Entonces, yo creo que podría estar pensando en eso, ¿no? Pero así, mirada así en general, aparentemente como que no podría tener tanta aplicación. Y luego, también el ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo mereciera el ofendido o en su morada cuando él no haya provocado el suceso.
No sé si eso va a quedar comprendido también en el número 3 del artículo 390 ter, ¿no? Podría entrar en alguna confusión ahí con las víctimas menores de edad o mayor de 60 años. Yo creo que sería bueno hacerle un estudio un poquito más detallado de esta modificación que se pretende hacer, porque lo que le digo, aparentemente a mí me parece que está bien ahora, pero tendría que estudiarlo con más detenimiento para poder saber cuáles son los femicidios no agravados. Ese es el tema que a mí me salta como primera duda, porque ya que cometimos un error o dejamos de considerar una dimensión importante del femicidio, que es el femicidio público, introducir diferenciaciones nuevamente puede traernos complejidades. Quizás dejar el femicidio como un delito calificado en todas las situaciones y no diferenciarlo, digamos. Entonces, podría ir por ahí, no sé, una reflexión. Sí, profesor. O a lo mejor un marco, si me permite, un marco penal que permita una gradualidad de la pena, ¿no? Porque efectivamente yo creo que hay femicidios que son más graves. Cuando hay vínculos de parentesco, cuando la mujer está embarazada, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez podría ser una sola figura en donde se permitiera aplicar, por ejemplo, en ciertos casos y agravarlo diciendo la pena se aplicará en su mitad superior. No sé, se me ocurre eso. Sí. Es importante considerarlo porque de verdad, a mí me llamó también el padre de Gabriela, y por cierto, por el dolor que ellos han sufrido y han estado detrás impulsando esta iniciativa en la Cámara. También tienen, como dijo la señora ministra, la necesidad de que acá lo tramitemos con celeridad. Pero sería bueno ir viendo de inmediato porque los otros elementos son obvios que tenemos que considerarlo. Pero está el tema del marco de penas, de penalidades, que habría que ponerle atención para no traer nuevamente diferenciaciones que nos compliquen. En la aplicación, sobre todo en los tribunales, que un poco los jueces también se quejan que los instrumentos que entregamos acá no los ayudan a aplicar la ley, a los procedimientos que tienen que considerar. Bueno, ha llegado la hora, lamentablemente. Le agradecemos mucho, profesora. No, muchas gracias a ustedes. Y lo estaremos llamando porque nos interesa estar permanentemente presentes, además de la señora ministra, que está acá siempre, y su equipo, estar con la academia, y ojalá podamos invitar también a algunos magistrados, algunos jueces, para ir viendo los conceptos, los procedimientos concretos que se van a llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.